Good morning Game Dev, o buenos días Game Dev. En este episodio tenemos Duerme como vikingo. Bien, ahora es cuando tomo mi voz normal. Verán, hubo 2 días, bueno, creo que van a ser 2 días debido a el viaje en la disformidad, en los que no hubo programa. Bien, verán, tuve un problema relacionado con los suministros. En el centro de operaciones la comida no dura y con el avance de los progres, cada vez es más difícil encontrar comida que resista estos ambientes a precios razonables. Casi estamos como en la época en la que, de hecho, creo que la generación de mis abuelos, casi sus tatarabuelos para muchos de los que me escuchan, tenían que levantarse casi de madrugada para entrar al mercado, ese mismo día llevar las cosas para preparar y servir la comida. No existía el concepto de supermercado donde comprabas las cosas para toda una semana y las ibas consumiendo de cuando en cuando. Ya no digamos cómo se manejaba la carne cuando no había refrigerador. Sí, ya sé que salaban la carne para que no se pudriera, pero la sal era cara. Y lo que mucha gente hacía era que compraba el animal vivo y poco antes de servirlo en el plato lo tenían que matar, porque no había manera de conservar la carne como entonces. Bien, con el avance retrógrado de los pobres casi me tienen en la misma situación. Cada vez batallo más para conseguir productos básicos para mi forma de vida. Por ejemplo, no sé si debería de revelar esto porque es una ventaja que puedo utilizar a mi favor, pero hay ciertos tipos de azúcares muy importantes para mantener el óptimo funcionamiento del cuerpo, sobre todo el de los hombres. En otra época era posible comprar ese tipo de azúcares directamente en una bolsa que se podía manejar a discreción. El problema es que con el avance retrógrado de los pobres todas esas cosas fueron retiradas de la circulación y ahora ese tipo de azúcares los tengo que extraer de frutas de verdad, que pesan muchísimo y se echan a perder de un día para otro. Por no mencionar que tengo que invertirle como 6 horas para obtener esos productos. Bueno, el asunto es que en 10 días ya se me pudrieron 2 cargamentos y todavía no sé cómo organizarme para poder manejar un tercero que no se vuelva a echar a perder. Pero bueno, en lo que descubrí esto, vi un consejo que escuché hace muchos años y no he puesto en práctica como debiera. Verán, los vikingos, sí, esos famosos guerreros barbones con hachas, cascos con cuernos y faldas peludas. Bueno, lo de los cascos con cuernos y las faldas peludas parece que es cosa de la ficción porque vivían en lugares fríos donde tenían que cubrirse las piernas y los cuernos dicen que vienen por las representaciones en el teatro. Bueno, lo que nadie discute es que los vikingos tomaban muy en serio eso de la guerra. Bien, se dice que los vikingos, sobre todo los vikingos que iban a las batallas, podían ser muy feroces cuando estaban despiertos, pero a la hora de irse a dormir, se iban a dormir sin ninguna preocupación. Algo impensable para nuestra moral occidental basada en la culpa y el miedo, que dice que no tomas en serio algo si ese algo no te deja dormir por las noches. Sí, tal vez el razonamiento de un vikingo sería: si me duermo voy a estar vulnerable por 8 horas, pero si no duermo y me desvelo, voy a estar vulnerable por 24. Tal vez esas 8 horas no iban a estar completamente en guardia, o 6 horas porque varía mucho de una persona a persona, pero lo sano es entre 6 y 8. Claro, los vikingos no eran tan estúpidos y tampoco los vikingos no eran tan estúpidos como para echarse a dormir al pie de las fortalezas enemigas. Obviamente dormían custodiados en caso de ir con su ejército o trataban de esconderse lo más posible cuando viajaban solos. Bien, por el asunto ese de las provisiones y que todavía no arreglo el problema del transporte, espero a fin de año poder tener una dropship. Bueno, ya saben, cosa del universo StarCraft. Quien juega StarCraft sabe de lo que estoy hablando. Bueno, el asunto es que entre lo de las provisiones y el problema con los viajes, he dormido muy poco. Pero anoche de haber grabado esto, tal vez 2 días antes de que esto salga a la luz, dije: ¿qué demonios? Voy a preparar lo más posible lo que tenga que hacer por la mañana y voy a dormir lo mejor que pueda. Claro, la fauna local era demasiado ruidosa y batallé para esto, pero aún así pude dormir más que antes. Creo que un día tengo que grabar a la fauna local en la noche para que vean de lo que estoy hablando. Bien, el asunto es que, de por sí desperté a la hora que debía de despertar con
Tengo que mencionar que el despertador en el centro de operaciones no es nada más sonoro, sino también visual. Hay un timer conectado a una lámpara LED de 6500K y 13 watts de potencia que apunta directo a la cama. De modo que a la hora de dormir recibo una luz que me hace despertar en caso de que no funcione el sonido. Sobre todo que, para aquellos que tienen un horario en el que no ven la luz del día, controlar el ritmo circadiano con luz artificial es algo que deben de hacer. Y eso va para los que se quejan con la imposición del horario de verano. Bien, ¿qué otra cosa buena vi de aplicar el dormir como vikingo? Desperté a la hora correcta, lo bastante consciente. Tal vez lo más notorio era que tenía una mejor percepción del tiempo de la que tengo en otras situaciones. Y si no hubiera sido porque el efecto Ícaro me quitó 40 minutos, todo hubiera salido de acuerdo al plan. Pero como ya sabemos, los planes nunca se ejecutan como se debe, y por eso siempre hay que tener apuntado qué hacer en caso de problemas, o planes alternativos. Vamos a ver de qué otra cosa puedo hablar. Todavía me quedan aproximadamente entre 15 y 20 minutos para poder hablar. Sí, tal vez la campaña de la retroinformática, mencionada en Tanques y ROMs, tal vez sea algo digno de hablar. Bien, hay un detalle que vi al revisar diversas fuentes de información, y parece que no voy a poder ser demasiado descriptivo sin meterme en problemas. Lo único que diré es que el Game Boy Advance definitivamente es muy parecido al GP32. Inclusive diría que el GP32 a nivel CPU es muy superior. Pero Nintendo nos ha enseñado una y otra vez, desde el Famicom, como le llaman en Japón, el NES o NES, como sé que se pronuncia en español en América, que tener la ventaja tecnológica en una consola no te garantiza buenas ventas. Cosa que Sega nunca aprendió. Y que parece que Sony va por el mismo camino. Tengo que hablar un día de cómo Sony está censurando. Bueno, Sony es demasiado grande, tendríamos que hablar de PlayStation específicamente y su filial occidental, cómo ha estado censurando diversos contenidos. Y por qué lo mejor es comprar directamente de Japón, y si no dominas el japonés, buscar las versiones para países asiáticos. Aunque en esos países no se habla inglés de manera oficial, casi todos los asiáticos con capacidad de comprarse una consola entienden suficiente inglés para jugar los juegos. Y creo que eso es extensivo al resto del mundo. Sí, eso le va a quitar bastantes ventas en Occidente. Este audio es bastante corto. ¿De qué otra cosa lo había olvidado? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa encontramos en el Game Boy Advance? Bueno, ya habíamos dicho un procesador ARM a 32 bits. Bueno, es un ARM 7, ya lo había dicho en la generación pasada. Una cantidad de memoria ridículamente baja, pero lo normal en las consolas del PlayStation 2 para atrás. Y por supuesto, una ventaja para mí es que utiliza el formato de memoria Little Endian. Los procesadores de ARM pueden manejar los dos formatos indistintivamente, pero el Little Endian es más parecido a como se trabaja con un procesador Intel. Durante mucho tiempo las computadoras de Apple manejaron el formato Big Endian. Explicar esto requiere un programa completo dedicado a la programación en la saga principal de modo protegido. No habíamos dicho que no es saga sino campaña. Pero básicamente es por qué lado se leen los números muy grandes. Si por el lado más significativo de los bits o por el de menos. Leer por el lado más significativo es bueno para datos gráficos y por el lado menos significativo para datos de negocios. Bueno, pero dejemos la programación complicada para otro día. Otra cosa muy interesante que tiene el Game Boy Advance y que me pregunto por qué las consolas nuevas no lo hacen. Bien, en tiempos antiguos, las consolas capaces de correr juegos para sistemas anteriores no utilizaban emulación, sino que directamente tenían una versión reducida de la consola anterior. Algo así como, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podría poner? Bueno, estamos hablando del Game Boy Advance. Dentro de la propia consola había una versión, imagínense un Game Boy completo, bueno, toda la circuitería interna, menos la entrada y salida, reducida al tamaño de un chip. De ese modo, cuando el sistema detectaba un cartucho del Game Boy original, en lugar de correr con el procesador principal, le daba el control a ese Game Boy dentro de un chip y tomaba las salidas y las entradas para controlar el juego.
Por eso mismo no podían correrse los dos al mismo tiempo. Algo similar hacían con algo llamado Super Game Boy, que era un adaptador para poder jugar juegos de Game Boy en una Super Nintendo. U otro que también permitía hacer lo mismo con los cassettes del Nintendo original. Con el paso del tiempo, eso se dejó de hacer y empezaron a recurrir a la emulación. Sí, ya sé lo que me van a decir. El señor de pantalón largo que fuma puros y te echa el humo en la cara diría: vamos a bajar el costo de la consola quitándole la versión reducida de la consola anterior. Lo que no tomó en cuenta es que emular juegos también requiere pagarle el sueldo a programadores competentes y a un grupo de testers que se aseguren de que el juego emulado va a correr bien. Cualquiera que tenga algo de experiencia con emulación sabe que no todos los juegos corren en los emuladores. O será eso, o tal vez que producir sistemas completos dentro de chips ya no es tan barato como era antes. Recuerdo a principios de los 2000, alguien me dijo que compró un procesador era el procesador que usaba el Sega Genesis. Y que cuando fue a comprarlos, el vendedor los tenía en ristra, algo así como esas paletas que se venden en una tira muy larga y que con tijeras se le van cortando cada una según se van vendiendo. Y creo que te vendían la ristra completa porque vender el procesador por individual era demasiado barato. Sí, con el tiempo la tecnología se va haciendo cada vez más barata. Entonces yo me pregunto, ahora que estamos en la época del PlayStation 5 y el Xbox Series X, hay que ver cómo abreviar bien ese Serie X para evitar lo que pasó con el Xbox One, con la abreviatura del Xbox One. Y creo que la abreviatura del Xbox Series S sería bastante cuestionable en algunos lugares de Europa. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. Una de dos: o todavía es demasiado caro hacer un System on Chip para las consolas anteriores, o hay alguien de pantalón largo que cree que los programadores trabajan gratis. Bueno, tomando en cuenta lo mucho que aguantan el crunch time, tal vez ese sea el caso. ¿Qué otra cosa le vi al Game Boy Advance? Sí, además de que, esto es lo normal cuando destapo una consola para programar, en los buenos tiempos, del Play 2 para atrás, esta máquina es mucho menos poderosa de lo que yo creía. Y lo digo para elogiar a los que la programaban. De hecho, la memoria de trabajo real del Advance es muy pequeña. Y el almacenamiento se mide en megas. Bueno, de hecho, la memoria de trabajo utilizable en el Game Boy Advance todavía se medía en kilobytes. Solamente el almacenamiento superaba la barrera de los megas. Unos 20 megas, que es una cantidad bastante respetable. De hecho, si a muchos videojuegos de PlayStation les quitamos el Full Motion Video y demás cosas que tenían para asustar normies y que no entraban en el gameplay, nos quedaría un aparato muy cercano al Game Boy Advance. Claro, estas consolas también tenían su circuito de video porque para un procesador como el ARM 7 es demasiado trabajo manejarlo directamente. El ARM 9 del GP32, tengo que mencionar mucho el GP32 porque fue con el que más la consola que hasta ahora más he programado y es la que más se parece al Game Boy Advance. Todavía no encuentro bien cómo manejaban los tiempos de carga. Pero realmente para cómo funciona el sistema de memoria del Game Boy Advance no dudo que hicieran algo así. El sistema de comunicación del Game Boy Advance también es muy avanzado, para su época. Sobre todo comparado con el que tuvo el primer Game Boy. Tal vez la primer consola con éxito comercial, porque ya saben que de las consolas sin éxito comercial ya nadie se acuerda, en utilizar multijugador. En el caso del Game Boy era un puerto serial llamado Videolink, en el que se podían jugar, en el que dos jugadores podían jugar el mismo juego dentro de un mismo Game Boy. Lo malo de ese entonces es que los dos debían de tener el mismo juego, cosa que no era problema en Asia, donde cada quien podía tener, donde las familias eran pequeñas y cada quien tenía su propia consola. El problema era en países más occidentales, sobre todo latinoamericanos, donde jugar multijugador en ese entonces era jugar con todos los hermanos, en familia grande. Y a muchos padres no les gustaba la idea de tener que comprar varias veces el mismo juego. Ya bastante meritorio era que le hubieran comprado una consola a cada uno de los hijos. Cosa que se resolvió favorablemente en el Game Boy Advance, donde hasta 4 jugadores podían jugar de un mismo cartucho. Y viendo la poca memoria de trabajo que tenía el Advance y su buen sistema de comunicaciones, eso tampoco es que sea algo muy impresionante a nivel programación. Antes de seguir con lo técnico, porque ya me queda poco tiempo para grabar,
un emulador para desarrollar, que como dije la vez pasada, los emuladores son completamente legales y se programaron sin haber intervenido información confidencial y no están utilizando software con derechos de autor. Los primeros emuladores estaban hechos para programar y para hacer lo que llaman programación cruzada, cross-dev o cross-compiling, que ya lo había explicado hace mucho en los audios de modo protegido. Es cuando programas en una computadora, pero el programa que haces es ejecutado en otra máquina. Algo que fue olvidado cuando tuvimos computadoras de escritorio capaces de programarse dándole nada más a un botón y ver cómo compilaba y corría el programa. Solo hasta la llegada de los teléfonos inteligentes fue cuando el concepto de cross-compiling volvió a ser del dominio público. Demonios, ya se empiezan a escuchar los primeros aullidos de la fauna local. Espero que la refinación de audio los borre. Bien, creo que fue suficiente por hoy. Así que me voy al hoyo normie y ALV 2.V. Fin de la grabación.